Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día jueves del Portal del Villegas, que cuenta con la participación de Nicole, que está ya con nosotros haciendo como los saludos los políticos que hacen así, y no hay nadie, pero siempre hacen así, No hay nadie, no hay nadie. pero tenemos auditor, estamos Tenemos saludando. asistente, Dios Sí, gracias. tenemos Vayan poniendo asistente. ya la marca en el pulgar hacia arriba, por favor, no les cuesta nada y a nosotros nos ayuda mucho. Bueno, no olviden amigos que este programa de semana es auspiciado por Hey y Remodeling. Hey, el corredor inmobiliario realmente eficiente que está a su disposición para vender o arrendar lo que usted quiere arrendar o vender. Son muy eficientes, trabajan como locos, tienen métodos especiales y reciben pocos encargos. Eso les permite concentrarse. Y por otro lado está Remodeling, puros profesionales en temas de pisos, pintura, muebles de cocina, tienen arquitecto, tienen de todo para lo que usted necesite, garantizan su trabajo y garantizan su existencia. Es una empresa que sigue estando ahí y responde el teléfono o el mail si usted quiere hacer alguna observación. Ya, hay una cosa curiosa que pasó, no sé si ayer o anteayer, la verdad yo no sigo mucho el detalle, no me interesan los detalles en cosas que no tienen importancia los detalles. Pero en estos días, aparentemente, o sea, no, de frentón, en alguna intervención pública, la señora Jara, una de las candidatas de la izquierda, anunció que podría desvincularse del Partido Comunista. Después se pedaleó para atrás, parece. Aquí tengo problemas con la luz, voy a prender otro. Me veo como fantasma ahora, pero en fin. Eh, pero una cosa cierta, porque apareció Carmona, que lo tengo aquí en pantalla, en Emol, diciendo, no es un tema que a mí me quite el sueño, y dice, Carmona se allana a debatir renuncia de Jara al Partido Comunista. Bueno, si renuncia o no renuncia, no sé, pero ¿no te parece, Nicole, que este es un episodio francamente surrealista en esta intención de la gente, de los candidatos de la izquierda, por disimular lo que son, por aparecer como otra cosa, dejar de ser lo que eran, dejar de ser lo que siempre han sido y siempre serán y presentarse con otra cara? ¿No te parece francamente increíble? Creo que fue el lunes, claro, el martes, en el programa del martes comentábamos cómo en esta elección se está dando el lenguaje orwelliano en el cual al final no significa nada, pura retórica, pura narrativa con tal de ganar las elecciones. No solo calza con Jara, a quien incluso Núñez, el senador Núñez, la tildó de socialdemócrata, a la comunista Jara. Bueno, no solo ella, sino que también calza con el socialismo democrático y en varias intervenciones, que de eso quiero hablar, pero claro, se ha venido instalando esta idea de esta imagen de Jara como una comunista que no es tan comunista, entonces bastante más moderada sería que un comunista, y es moderada en su manera de hablar. Claro, es suavecita, como decimos acá y como la hemos descrito, pero no significa que no tenga ideas comunistas. Vean lo que está proponiendo Sí, que no se escapa tanto de lo que fue en un principio el programa de Gabriel Boric con el Frente Amplio y Aprueba Dignidad. Acuérdense que Gabriel Boric llegó a la presidencia en la coalición Apruebo Dignidad, y Apruebo Dignidad es el Partido Comunista con el Frente Amplio. Por eso no es de extrañarse que lo que proponga Jara no es tan distinto a lo de Gabriel Boric. Comparten que quieren derrotar el modelo, quieren votar el neoliberalismo, la tumba del neoliberalismo. La única diferencia es que el Partido Comunista tiene bastante más claro hacia dónde le gustaría llegar ¿tú que el crees? Frente Amplio. Yo creo que en esa línea, a lo mejor en la meta final, el Frente Amplio se diluye, el Partido Comunista son comunistas. Sí. Eh, Eh, ¿Qué vas a decir? te iba a decir, nada, estaba pensando algo que hemos conversado acá otras veces. ¿Qué es lo que es ser comunista ahora? Dejando de lado la farsa y la renuncia o lo que pasa con Jara. No sé por qué algunos hablan de ella como el pez globo, no tengo idea. Voy a averiguar en mis libros sobre istiología. Bueno, no importa.
¿qué es lo que es ser comunista ahora? Esa es una... Porque en las mentiras a veces hay un fondo de verdad. En la hipocresía hay un fondo de transparencia. Se está ocultando algo que es real. A mí no me cabe duda que ya los comunistas de hoy no son como los comunistas de antes. Por lo menos está claro, por ejemplo, en casos como China, donde hay el aparato económico es en buena parte propiedad privada, aunque está muy intervenido por el Estado, desde luego. Pero no es lo mismo que era, por ejemplo, en la Unión Soviética o en la época de Mao Zedong. ¿Qué es lo que es ser comunista ahora? Trato de entender qué es lo que quieren construir los comunistas si llegan al poder, si tuvieran todo el poder en las manos. ¿Qué clase de sociedad sería? Y yo creo que ni los propios comunistas tienen clara la película. Se les han derrumbado tantas cosas, se vino abajo la idea del modelo de economía central, manejada, economía comando, como dicen los técnicos. Se les han venido abajo montones de cosas, se derrumbó el mundo socialista entero, aparecieron los crímenes brutales, los más grandes de la historia humana. Entonces, me gustaría saber, me gustaría poder meterme en la cabeza de Carmona, de Jara, y fíjate, descubrir si su comunismo va más allá del deseo de seguir en el poder y de darle más fuerza al Estado. Eso sigue siendo válido para ellos. Y si siguen creyendo que tiene que haber una ideología central que nadie puede discutir so pena de balazo en la nuca. O cancelación, dirían ahora. Me gustaría saberlo, Nicole. Yo creo que no es tan distinto al horizonte cubano, de todas maneras, ellos tienen bastante relación con ese régimen y simplemente están en, como se llama, en compás de espera. Claro, cae la Unión Soviética, cayó el poder, salieron del poder y caen la estructura. Me parece que no cayeron y no se eliminaron las ideas, siguieron dando vueltas, las han ido Sí, transformando. sí, eso es lo que Pero quisiera conocer. al final uno dice, bueno, pero se habrán reformulado. Bueno, no tan distinto cuando operan en el poder, lo que pasa es que no lo tienen, no tienen además los votos, pero bueno. Pero volviendo al tema de Jara que plantea aquello, claro, porque se tiene que mostrar con esto que está tan de moda, moderada. Y a propósito del lenguaje orwelliano, estas narrativas que al final todo el mundo es cualquier cosa, Boric lo fue también en segunda Mm, vuelta para ganar la elección. Quedan 3 semanas para las primarias. Y resulta que tú comentaste lo de la Anderreche, lo hemos estado comentando la semana, y yo quiero poner un punto y un enfoque con respecto a lo que dijo la Anderreche, ahora mirado desde otro punto de vista. Y en el fondo lo que quiso hacer la Anderreche, con sus palabras, es dividir a la izquierda democrática de la no democrática. Con eso lo que intentó hacer es dividir al socialismo democrático, que han tratado de diferenciarse de este gobierno y de apruebo dignidad, dividirlo, separarlo, diferenciarlo de lo que es el Frente Amplio y el Partido Comunista. Pero sin quererlo al final, producto de las respuestas y de las consecuencias de las palabras de Landerreche, miren lo que ha pasado y analicémoslo un poquito. No diferenció al socialismo democrático, sino que al final ha puesto en mayor peligro la candidatura de Carolina Toá, porque no fueron capaces de hacer esa Discriminar. diferenciación que hizo Landerreche, no fueron capaces de apoyar las palabras de Landerreche y por lo tanto al final esto que intentó hacer Landerreche para favorecer la candidatura de Carolina Toá ha terminado por debilitarla y entorpecerla, porque la candidatura de Carolina Toá en el fondo se está sustentando en una nostalgia del pasado, pero con mirada de futuro, en una Mm, nostalgia de de cuestión para la allá, para acá. ¿Cómo? exacto, para ningún No, lado. En una nostalgia de esa centroizquierda que demostró a través de la concertación ser democrática, en una nostalgia de ese voto de izquierda moderado, y al final lo que convirtieron las palabras de Landerreche es una mínima diferenciación, le quitaron el piso a Landerreche y al mm, final fue como un salvavidas de plomo. ¿En qué se convirtió con esto la candidatura de Carolina Toá? Y me recordó el proceso constituyente, el primero, se convirtió no en una diferenciación con el Frente Amplio y el Partido Comunista, se convirtió en un aprobar para reformar. Es decir, no nos podemos separar de la izquierda
igual compartimos varias de esas ideas, pero en el camino no vamos a ser tan drásticos ni radicales. Bueno, En mira, eso se convirtió la candidatura de Carolina Toa. lo que hizo Oscar Landerreche es lo que tú haces cuando estás jugando póker y dices, bueno, muestra tus cartas, a ver si es verdad o estás blufeando. Exacto. Y lo que pasó es que se demostró entonces que Carolina Toa y su gente estaban blufeando con esto que son distintos del gobierno. Los reveló Oscar Landerreche. Bueno, muestran las cartas. Inmediatamente dijeron, no, no las podemos mostrar porque no tenemos nada. Tengo un 2, un 4 y un mono. No hago ninguna cuestión con esto. O sea, reveló que esa postura distinta es falsa. Simplemente, a lo mejor desearían, pero al mismo tiempo no desearían. Querrían, pero no quieren. Podrían, pero no pueden. Están en una encrucijada y eso es lo que reveló Oscar Landerreche, porque si hubiera sido verdadero, habrían dicho, sí, bueno, en efecto, nosotros somos distintos, nosotros no queremos que lleguen aquí los orcos a incendiar el país. En cambio, se subieron por las paredes. Así que él, ¿cómo se dice cuando se llama al bluff? Pidió las cartas y dijo, muestren. Y no tenían nada, no No había había tal nada. socialismo democrático, fíjate. Bueno, antes de continuar con Nicole, porque estas cosas de repente se me pasan, porque ustedes saben, nosotros los viejitos estamos ya medio gaga, eso creen algunos idiotas. Bueno, amigos, ya les conté de Hey Remodeling, les cuento ahora del Learning Group, que está en learninggroup.cl, donde ustedes van a encontrar siempre cursos breves, muy importantes, muy potentes para que usted tenga un nuevo oficio, una nueva profesión y la lleve a cabo y la desempeñe con eficacia y con rentabilidad para usted. Por ejemplo, negocios de inversión inmobiliaria, cómo rematar lo mejor posible, ser corredor de propiedades, un montón de cosas que ustedes han ido conociendo a lo largo de estos programas. En este momento, entren ustedes en learninggroup.cl y vean, entiendo que están en este momento con los cursos para convertirse en un eficiente corredor de propiedades, pueden haber otros en camino, puede que ya estén empezando, les sugiero, hoy en día hay que reciclarse todo el tiempo. Yo me he reciclado como 88 veces y la verdad es que ya ni me acuerdo qué es lo que era el principio. Todos tenemos que hacerlo porque los cambios son muy rápidos, muy grandes, uno no sé qué, puede quedar pegado en una profesión. Bueno, ese es Learning Group. Sigo con KMRP, un software para manejar integralmente una empresa. Ve todos los aspectos de la empresa, contables, control de stock, el tema de los personal, la logística, etcétera. Tiene un módulo de inteligencia artificial y con eso se garantiza a usted una eficiencia bastante elevada, ¿no? Las inteligencias artificiales ya nos están dando cancha tirilado a los humanos. Ubique esto en kame.cl y continúo con autowolf.cl, la empresa que va a su casa, deja como nueva la carrocería de su vehículo y además tiene ahora un servicio de automotora, de compra y venta de autos usados. Ellos, como usted comprenderá, conocen bien el mercado porque justamente están arreglando carrocerías de gente que quiere vender. No todos, pero muchos. Entonces, tienen el pulso del mercado, lo tienen muy clarito. Autowolf.cl y termino este bloque recordándole a quienes quieren construir o remodelar en la zona de los lagos, en la región de los lagos, que allí habita y trabaja Diego Sándor, un tremendo arquitecto lleno de talento y sobre todo, tan importante como el talento es la disciplina y la diligencia para hacer las cosas bien, escrupulosamente, hasta el último tornillo. Es lo que él hace desde el primer al último día de la construcción. Diego Sándor, ahí tienen las direcciones para ubicarlo. Bueno, volvamos pues con Volvamos. esta comedia de gente que sale al escenario un día disfrazado de Napoleón, al otro día de Catalina la Grande, después aparecen como el Tony Caluga, y ya no sabes tú qué son, qué es lo que tienes que creerles. Sí, a propósito del tema de Toa y las consecuencias de las palabras de Landerreche, que transparentó al final lo que es el socialismo democrático, creo que el socialismo democrático tampoco puede diferenciarse producto de lo que ocurrió en octubre del año 2019 con el Frente Amplio porque avalaron lo que ocurrió en ese momento. Claro. Acuérdense cuando Atria decía por las buenas o por las malas y nadie le decía que estaba equivocado, nadie le decía qué significa por las malas, nadie lo detuvo. Acuérdense cuando el senador Quintana habló de la retroexcavadora, cuando habló del parlamentarismo de facto. Entonces, tampoco pueden diferenciarse a propósito de octubre del año 2019,
porque fueron parte de Así es. del grupo de izquierda que avaló la violencia. Entonces, en este juego de máscara, al final, no pueden hacerlo. Y mira qué interesante lo que se está dando en esta elección, y de ahí me voy a ir al tema de la oposición y la Nos derecha con vamos a respecto a ir. este tema. No te Nos vas a ir, vamos. nos vamos a ir. Bueno, nos vamos. El punto es que en esta elección, producto de lo que levantó la derecha, pero ya se había estado levantando antes, se está diluyendo y está desapareciendo el eje de la dictadura. A ratos alguien lo quiere traer por ahí porque siempre empieza a problemar a Chile Vamos, pero hoy se está dando ese contraste entre quienes ven en el octubre del año 2019 pura violencia o algo concertado o que hubo un grupo no democrático que quería derrocar un gobierno, o bien quienes ven este famoso estallido social de la gente por cambiar un modelo. Se está cambiando lo que llaman los analistas, el clivaje, la contraposición, y este tema empieza a marcar la distancia en esta elección por primera vez, que es interesante. Entonces, aquí es donde quiero plantearte, Fernando, la posición de la oposición. ¿Qué pasa con Chile Vamos con respecto a octubre del año 2019 y el avalar la violencia? Evidentemente no están no la avalaron, evidentemente el Chile Vamos no fueron de los que aplaudían mientras se quemaba Chile, porque tenían además un presidente en ejercicio que había presiones para derrocarlo, pero sí entra en un problema Chile Vamos porque el, el presidente Piñera, junto a Chile Vamos, avalaron la tesis del cambio de modelo, que la gente estaba en las calles criticando el modelo, criticando las injusticias de un modelo que se supone que Chile Vamos avala, apoya, porque es el modelo del desarrollo. Pero ellos avalaron esa tesis. Y luego de avalarla, permitieron que se abriera el proceso constituyente, avalando la tesis de que esta constitución era parte también del problema a la injusticia del modelo. Entonces Chile Vamos también entra en un problema acá. No se puede distanciar de lo que decidió el gobierno de Sebastián Piñera con respecto a octubre del año 2019, y esto también es un problema para la candidatura de Evelyn Matei, así como es un problema para la candidatura de Carolina Toá. No es un problema para el Frente Amplio. Winter, en ese cinismo, dice que ellos no se pueden hacer cargo de la violencia y que no llamaron a la violencia. Claramente lo hicieron, todos somos testigos de eso, pero para ellos no es un problema. Cambian de posición. Ellos, acuérdense que hablaban de que la violencia era partera de la historia, entonces no les incomoda tanto. Para efectos del Partido Republicano, Kaiser, siempre fueron contrarios a abrir el proceso constituyente y siempre hablaron de que esto era una insurrección, utilizaron distintas palabras, pero acá había violencia y violencia concertada. Y mira lo que ocurre con las dos candidaturas que se supone que son de centro, entran en un problema. Carolina Toá no se puede deshacer de que su grupo apoyó la violencia, y en el caso de Matei, su comando y Chile Vamos, no se pueden deshacer de que se sumaron a la tesis de que acá había molestia por el modelo de desarrollo y por lo tanto había que abrir un proceso de paz a través de la Constitución. Un gran problema para esas dos candidaturas. Sí, así es. Antes de comentar esto, les quiero recordar, eso sí, amigos, si ustedes quieren tener un espectáculo novedoso, hermoso además, y no una cosa convencional y chanta, para su cumpleaños, su matrimonio o un evento corporativo, les recomiendo que se contacte con la gente, los artistas del flamenco de Chile, en flamencas.cl. Ellos ponen, ellos ponen todo. Un árbol de Navidad. Sí, tengo una ampolleta que se apaga y se prende cuando quiere, entonces tengo que prender otra. Bueno, contáctese en flamenca.cl, ellos ponen todo, usted no necesita poner nada, ellos tienen el equipo música, los parlantes, el tablao, usted simplemente los contacta y trata con ellos el día, el lugar, etcétera, para este evento. Flamencas.cl, no siga trayendo humoristas fome
o cantantes que inventan el karaoke para que las viudas de 60 años se pongan románticas de nuevo, cargajeando frente a un micrófono. Todas esas estupideces chantas y vulgares, déjenlas de lado y contrate un grupo de artistas de verdad. Mira que estuve duro. Eh, Fíjate que sí, yo lo que creo que lo conversamos el martes. eh, una disputa entre Jara y Kast sería la que más claramente estaría expresando lo que es la situación política de Chile. Todo lo demás son cosas a medias con las cuales no hay mucha confianza. La gente de la oposición, mucha de ella no tiene confianza en Evelyn Matei, por eso creen que están más o menos vendidos a la izquierda, que son tibiones, que son cobardones. La gente a su vez de la izquierda no les gusta mucho Carolina Toá porque la sienten que no está del todo con el progresismo, con la revolución, aunque sea una farsa, pero igual no les gusta ni siquiera que haga farsa. Consideran que estos dos candidatos son ni chicha ni limonada, son poco confiables, que no reflejan lo que se está decidiendo en Chile. Si vamos a seguir el camino de la ruina socialista, comunista, estado de bienestar, o como sea que la nombren, o vamos a seguir la ruta de eso que tanto han satanizado el neoliberalismo. Esas son las posturas de verdad. Ese es el dilema que enfrenta Chile. No hay otra cosa. ¿Y qué mejores representantes de eso que por un lado Jara y por otro lado Kaiser o Kast? Pocas, claro. Y digo Kaiser y lo agrego en este lote, porque evidentemente que también están en una postura clara, y también lo agrego en el lote para que no me sigan insultando y retando los partidarios de Kaiser que entran en patota a YouTube y hileras de comentarios, viva Kaiser, Kaiser presidente, Kaiser nos va a salvar. Está bien, no tengo problema que hagan lo que quieran, así que lo agrego a pesar de que no ha estado bien últimamente en las encuestas, pero por supuesto todo puede cambiar de aquí a noviembre, falta bastante. Así que, claro, se prendió de nuevo ahora. Eh, una candidatura, una lucha entre Jara y alguna de las K, que yo creo que reflejan la realidad de este país. Lo demás es un baile de máscara. Y uno quiere saber con quién está bailando. Yo no quiero estar bailando con alguien que resulta que ni siquiera es una chica, sino que es un chico disfrazado con una máscara con un demonio, una cosa. No, a mí me preferiría eso, fíjate, un enfrentamiento más claro. Ahora, si es Matei la candidata que tiene más opciones, voy a votar por ella de todas maneras, por supuesto. Lo he dicho aquí 1000 veces. Así que está clarísimo eso. Así Claro, que, y claro, ya, sigamos. sí, pues, claro, Sí, pues. po. Bueno, vamos con esa candidatura que tú estabas mencionando, que es la candidatura de Evelyn Matei, producto de las últimas encuestas. No van a haber encuestas, ¿ah? Por 3 semanas entra esa veda de las encuestas producto de las primarias. Y se habla de reformar el comando, entonces definieron que ahora van a tener un comité político ampliado para que Es- le un comité político ampliado significa que incorporaron además a nuevos parlamentarios o sea, a como la lo, gran cumbre de lo- de la lo están campaña. haciendo peor entonces. Están embarrando más problemas. Más Meten más gente gente, al barco y más ese gente. barco al final, ¿cuánta gente puede sostener? Y al final el problema es que le falta identidad. Por Sí, lo mismo que hemos conversado, porque pulula entre que está al medio y no, pulula en partidos políticos que algunas tiran hacia amarillo, hacia la socialdemocracia y otros tiran hacia la derecha. Y como no tiene la muñeca que tenía Sebastián Piñera, no tiene el dinero tampoco Sebastián Piñera para una campaña, donde esas diferencias de Chile Vamos se tendían a ocultar, acá sí se ven reflejadas. Entonces, suman más gente y uno dice, bueno, pero ¿hacia dónde va a ir la campaña? Hoy miércoles, estuvo en un debate con Carolina Toá, no sé si era un debate o una presentación en realidad, se llamaba Destrabando la permisología, simplificar, y ella planteó que sí, que se pueden bajar ministerios, reducir ministerios, que no va a decir cuáles, o sea, como ninguno. diciendo, no voy a caer en la trampa para que después me digan, quiere eliminar el Ministerio de la Mujer, usted es fascista, como le decían a José Antonio Cast. Se pueden fusionar y hasta ahí vamos bien, pero por ejemplo, podríamos tener un Ministerio de Exportación. Entonces quiere eliminar el ministerio para fusionar, pero plantea que
podrían tener otro ministerio. ¿Me entiendes? Que al final siempre caemos en esta falta de identidad y de claridad hacia dónde va la candidatura de Evelyn Matei. Resulta que a propósito del tamaño del Estado, yo creo que esto es tremendamente importante, porque Chile no va a ir a ninguna parte si no se reduce el tamaño del Estado, si no reducen los impuestos y si no realmente nos sacan toda esa ineficiencia que nos tiene asfixiados. Déjame decirte una cosita. A propósito, antes que se me olvide, por eso te interrumpo. Sí, claro. Los únicos estados que se pueden reducir son los estados que ya son pequeños y reducidos, porque significa que no hay muchos intereses en juego. Eso lo puedes reducir. Un estado de gran tamaño, por la misma razón, aunque debiera ser ese el que se redujera, no se puede reducir porque es de gran tamaño, la malla de intereses es demasiado grande. Piensen en esa paradoja, Nicole. Claro, pero lo que ella plantea en esta discusión, que hubo un intercambio de palabras con Carolina Toá, cuando ella habla del Estado, reducir del Estado, Carolina Toá le emplaza como en el sentido de por qué demoniza al Estado y que si al final de cuentas tenía una mirada negativa de la gente de izquierda, del Estado, etcétera, la empezó a empujar hacia el rincón. Y Matei no responde diciendo el Estado hay que reducirlo porque al final interfiere en la economía o interfiere en la libertad de emprendimiento de las personas o en la libertad de las personas. A más Estado, menos libertad, eso hay que tenerlo claro. Y al final termina diciendo, hay mucha gente de izquierda que trabaja muy bien en el Estado. Al final termina diciendo que hay muchas cosas del Estado que funcionan bien. Entonces, ahí es cuando uno dice, bueno, ¿con qué claridad va a entrar a reducir el Estado? Ella planteó algunos programas que suenan muy responsables por lo demás, como algunos programas de reducción, está muy concentrada en esto de ser responsable, de una muy buena gestión, de no parecer populista, etcétera. Y el otro día yo leía la columna de Patricio Nave y creo que tiene toda la razón. Decía, si Matei quiere ganar, tiene que despiñerizarse. No puede ganar intentando emular a lo que fueron las administraciones de Sebastián Piñera. Primero porque no es Piñera, pero segundo y más importante es porque no hay que confundir el cariño y admiración que la gente mostró cuando falleció en circunstancias muy trágicas el presidente Piñera a lo que fue su gobierno y cómo terminó el segundo gobierno de Sebastián Piñera. Son dos cosas muy distintas. Muy distinta, muy diferente. Yo, entre paréntesis, amigos, voy a hacer algo que no es muy diferente, sino que lo hago porque lo hago siempre, recordarle algunos productos y servicios, todos útiles para ustedes. Esto no es por mí. Yo no necesito nada, salvo la paz espiritual. Pero ustedes pueden necesitar, por ejemplo, si son más jóvenes que yo y son un poco vanidosos y se miran al espejo en la mañana y tienen cosas feas que quieren sacarse, bueno, está bien, me parece muy bien. Los viejos no tenemos derecho a ser vanidosos, tenemos derecho a quedarnos callados nomás. Método EVE, estimados amigos, para eliminar estrías, o cómo se llaman esas cuestiones, celulitis, todas esas cosas feas que usted no las elimina bajando de peso, ni haciendo gimnasia sueca, ni levantándose a las 5 de la mañana a correr. No, hay un método especial traído de Corea del Sur, el método EVE, para eliminar una por una aquellas cosas que usted quiere eliminar. Tienen un local en Vitacura, otro en Concón, otro pronto, me parece que ya está por salir, el del sur, ya les hablaré de eso, y usted va a poder tener el cuerpo que quería. Continúo con servicios logísticos de ingeniería, consultores revisan su logística, descubren las partes que no están bien, le ofrecen una alternativa y le buscan el personal para que la ejecute. La logística es la mitad de una empresa, no lo olvide. Continúo con Entrena Inglés, un curso de conversación dado online por profesores de inglés para que usted domine la conversación. Hay además unos perquisites, unos extras que ustedes están viendo aquí a mi derecha, les regalan unos videos, etcétera, una serie de cosas. Va a aprender a conversar, a hablar y entender lo que le dicen los demás. Yo creo que es casi más importante que hablar es entender. Y sigo con, por lo menos así lo veo yo, con compreoro.com, el lugar donde usted puede comprar oro y plata en moneda o en lingotes para tener una reserva financiera absolutamente indestructible y que además hoy en día es una inversión porque están subiendo de valor, especialmente el oro. Es cuestión de que vean las estadísticas en los diarios. Y termino este bloque con Neuromed Lab, un laboratorio chileno donde científicos de nuestro país
desarrollaron dos productos con elementos naturales. Uno es Neuro 300 para optimizar los procesos cognitivos y el otro es Tau Plus para optimizar su libido, su energía vital, sus ganas de vivir, su disposición más positiva ante el mundo, y a la pasada también va a mejorar eso otro que no voy a mencionar porque este es un programa decente. Los dos productos se pueden ordenar a Neuromed Lab o a Mercado Libre, no necesita receta porque son productos naturales, y todas las mañanas tómese una cápsula de cada uno de ellos y va a andar pero volando adentro de la casa. Ya, volvamos, ¿qué otros temas tenemos? Fíjate, aquí estoy viendo un Oye, titular ya. que dice: Boric responde a comisión por el tema de la casa de Allende. Dice que su rol fue acotado, acotado, y que no sabía de potenciales inhabilidades. El presidente de la República no se conoce la Constitución. ¿Qué tal? Lo nombro así como anécdota porque ya da lo mismo lo que diga o haga el señor Boric, creo yo. Así que siga Bueno, con los temas que usted quiera nomás, Nicole. sí, está faltando sus funciones si no conoce la legislación chilena y no conoce sus limitaciones. Eso, si, No, no las si, conoce, si claramente. Gabriel Boric no sabe cuáles son sus inhabilidades porque no le interesa y porque se pasa por alto los reglamentos y las regulaciones, eso es bastante poco democrático, por lo demás hay que decir, ¿no? Y además porque hay versiones, esto es una carpeta investigativa que tiene el Ministerio Público, pero él respondió ante la Comisión del Parlamento, donde varios abogados señalan que era una instrucción del presidente Boric de seguir adelante con la compra de la casa. Así que sabemos que está mintiendo, sabemos que fue la persona que empujó esto, sabemos todo eso, distinto es que se pueda comprobar que él está inmerso en una trama delictual, digamos. Eso es distinto, es difícil a veces comprobarlo y hay veces que no se quiere comprobar Yo en el diría eso nombre de último, ¿ah? en Yo el diría que nombre eso de la último. estabilidad del país. A propósito de eso, oye, a propósito tiene mucho que ver, ¿ah? En Argentina condenaron a cárcel a la Kirchner y yo pensaba, bueno, en un país como Argentina, con la cultura y la mentalidad de los argentinos, eso es posible. En Chile no. En Chile a lo más te tiran una semana de eso que llaman arresto domiciliario y eso es todo. Se arreglan los bigotes o están cagados de susto de tomar medidas contundentes. Así que Boris puede hacer lo que quiera, no pasa nada, no No pasa pasa nada. nada, Argentina Nada. tiene ya el cuero de chancho, tiene un presidente de la Rúa que sale en helicóptero. Carlos Menem estuvo en arresto domiciliario por mucho tiempo y después prescribió, bueno, al final no pasó un día en la cárcel, estuvo encerrado en su casa. Y en el caso de Cristina Kirchner, que al parecer la condena la haría en su casa, todavía falta que algunos procesos administrativos para que se lea la condena, etcétera. Pero a mí lo que me impacta son dos cosas. Uno es que pocas veces uno ve que políticos con tanto poder son finalmente llevados a la justicia y se hace justicia. Esto hay que decirlo. Fue sorprendente que la justicia argentina la condenara por la trama, las redes de poder que tiene el kirchnerismo, etcétera. Quizás faltaba que hubiera un cambio de gobierno, pero no un cambio de gobierno tibio, sino que un cambio de gobierno con una identidad política muy distinta a lo que fueron los otros gobiernos. Quizás hacía falta eso, pero no deja de sorprender cuando se hace justicia y al final uno dice por fin. Eso por un lado. Pero por otro lado, es impresionante la capacidad narrativa que tiene Cristina Kirchner. Yo creo que si la ponemos al lado de Chávez o de Maduro, no sé, yo creo que está por ahí o quizás mejor. ¿Cómo saca palabras? Ahora habla de el cepo del voto voluntario, es decir, que ahora hay límite al voto voluntario o al voto de mayoría porque ella no se va a poder presentar nunca más a algún cargo de elección popular. Pero la manera en que habla yo creo que le saca aplauso porque tiene una capacidad de mentira, de narrativa y de retórica Bueno, aquí tenemos que un competidor sí, pero yo fuerte. creo que está una escala más abajo. No le da para Boris, tanto. no, claro, Competidor en no, no. mentiras sí, pero no le da para Sí, sí, tanto. Kirchner es más inteligente, sin Es duda. más, un poquito más, un Es poquito más. bastante más inteligente que Boris, pero aunque eso no es difícil, ¿ah? Ser más inteligente que Boris no es muy difícil. Basta que tengas 95 puntos en el CI y ya eres más inteligente que Boris. Claro. Sí. Oye,
Así que, sí, Vamos al tema que que te había propuesto, Fernando, con respecto a las protestas en Estados Unidos, en California, en Los Ángeles, donde se está tornando en un problema político. No sé si tanto para Trump, pero finalmente lo que está ocurriendo en LA, cuyo gobernador y cuya alcaldesa son demócratas, y no son demócratas del área moderada, son demócratas bastante activistas. Por eso también uno ve en California, en Los Ángeles, bastantes migrantes dando vuelta por las calles, algunos durmiendo, han tenido problemas por esto, en fin. Pero ¿cómo surge esto? Resulta que los agentes de inmigración que fueron enviados por órdenes de Trump a hacer estas redadas para sacar inmigrantes ilegales, miren el mundo como está al revés. Un presidente, sea él o cualquiera, pero en este caso está sacando inmigrantes ilegales del país y resulta que hay resistencia de una porción del gobernador o de alcaldesa, de una porción política que dice que esto es antidemocrático y lo tildan de todo. Pero, en fin, el punto fue que en esta redada tuvo que mandar a resguardar a estos agentes de inmigración en las redadas porque eran agredidos por los inmigrantes. Después no eran agredidos por los inmigrantes, sino que también eran agredidos por ciudadanos norteamericanos que se fueron sumando, más las ONG, más las fundaciones, más todos estos grupos que defienden a los inmigrantes. Y esto se fue tornando un poco más agresivo, un poco más violento. Y ahí es cuando Donald Trump dice, bueno, voy a mandar a los guardias nacionales y después dice, voy a mandar a los Marines, que lo hizo. Después la alcaldesa Karen Bass tuvo que decretar toque de queda por 5 días y el gobernador, Gavin Newsom se llama, el gobernador de California intentó detener la política de Donald Trump a través de una demanda y un juez federal no le dio la razón y por lo tanto los Marines y la Guardia Nacional pudieron ir a LA y hay 5.000 militares desplegados, no solamente en Los Ángeles, sino que también en otras zonas que se ha ido expandiendo las protestas, tanto en sí. Nueva York como en Chicago. ¿Qué se está dando acá? Dime, Fernando. Iba a decirte eso es lo que se está dando acá. Pues se está dando acá lo mismo que pasó el año 20 en Estados Unidos, que a raíz del tema de ese negro que lo agarraron y murió cuando lo agarró un policía y no lo dejó respirar y se murió. Bueno, y salió lo que los griegos llamaban los hoi polloi a las calles. Salió los de abajo, encontraron un pretexto y armaron revueltas que duraron semanas y semanas y semanas. Estaba también gobernando Trump en ese momento. Y ahora lo mismo. No sé si ustedes han visto, estimado amigo, videos. Yo estaba mirando videos del tipo de gente que está participando ahora en estas cuestiones. Son todos de abajo, son todos latinos, son todos negros, casi todos, o estudiantes universitarios o colegiales o blancos, digamos, los sectores bajos de la sociedad, de los sectores de los perdedores en general, de los sectores que no tienen mucha esperanza, de esa enorme masa proletaria que se ha ido creando en la sociedad norteamericana y que uno los ve blandiendo banderas mexicanas, palestinas. Claramente esto va mucho más allá del tema de los inmigrantes. Son los estímulos, que puede ser cualquiera, que sacan a la calle a esta masa creciente de marginales sociales que no tienen oportunidades de crecer en el mundo cada vez más complicado y más tecnológico de hoy en día, que solo abre el terreno a los capaces. Y van quedando abajo más y más personas. Y se están rebelando no contra la política de expulsar a los inmigrantes legales, se están rebelando contra el Estado, contra la sociedad, contra el mundo tal como es, que los tiene a ellos abajo. Vean ustedes, sí, es cuestión de mirar las fachas de los que participan, si no, no cuesta mucho darse cuenta que son gente de abajo, los mismos del año 20, los mismos que acá en Chile salen a las calles supuestamente representando a la ciudadanía, como dice la izquierda. Es la guerra social en gran escala que se está dando en todo el mundo y que es a su vez la que explica la llegada al poder de personajes más extremos como Trump en Estados Unidos, Netanyahu en Israel y quién sabe quién en Chile, porque ya no cabe otra cosa cuando el tumor crece y crece que emplear no un neurocirujano sino un matarife. Estoy diciendo las cosas tal como son. O sea, un gobernante tipo Clinton que estuviera ahora en la Casa Blanca, yo no sé cómo se las arreglaría.
con esta situación. Trump está haciendo algo desagradable, pero yo creo que necesario, porque si no para la cosa ahora, va a explotar en todas las ciudades como pasó el año 20 y peor que el año 20, porque este proceso ha ido creciendo, estas cosas se desarrollan, por así decirlo, se perfeccionan. Los que salieron en el año 20 a dejar la crema están más radicalizados hoy día. Es eso lo que está saliendo a las calles en Estados Unidos. No simplemente una protesta de grupos civiles defendiendo a los inmigrantes ilegales por razones jurídicas o humanitarias. No, 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 no. Esas personas que reclamaran desde ese punto de vista específico no salen a hacer todos los desmanes que han hecho los que están en Los Ángeles. Así que, sí, vivimos tiempos radicales que requieren medidas radicales, que generan situaciones radicales, que generan a los Trump, a los Netanyahu, a lo cual muchos judíos critican. Tengo muchos amigos judíos, tú sabes, y me dicen, puta, el Netanyahu esto, lo demás allá. Bueno, yo les digo, el Netanyahu es una necesidad histórica en este momento en Israel. Un tipo blando, yo no sé qué le pasa a Israel con un tipo blando, como Simón Pérez, por ejemplo, se los comen por los pies. Eso es lo que yo Claro, veo. ahora, Trump, miren cómo las cosas se han dado vuelta en el mundo. Trump dice que la migración descontrolada produce caos y una serie de otros Así es. adjetivos. Los agentes de inmigración y de aduana han estado buscando a todos estos inmigrantes ilegales que son indocumentados para deportarlos. Y resulta que las voces que se levantan en la prensa de liderazgos demócratas dicen que esto es una deriva autoritaria y antidemocrática. Y la pregunta es, ¿por qué es antidemocrático que un gobierno quiera expulsar de su país personas que entraron ilegal y que se mantienen en territorio nacional de manera indocumentada e ilegal? Entonces está todo dado vuelta, está todo tergiversado. Las protestas además han aprovechado este sentimiento que tienen un grupo de la población norteamericana anti-Trump, entonces también están protestando contra Trump, es decir, contra Eso es, él, pues, es un tema político. Es un tema contra su político. figura. Entonces se ha dado este como un problema político. La prensa, si ustedes pueden revisar imágenes, que lo hice, sobre todo CNN, que ha estado muy preocupada de esto, están con la cámara encima para buscar el momento en que algún policía vote a alguna persona o vote a algún inmigrante y lo tenga que levantar y que sea un acto agresivo para poder decir y justificar o argumentar y respaldar la postura de que al final están atentando contra la población, que atentan contra los derechos humanos y que Trump es antidemocrático. Es muy curiosa esta situación en la cual, en el fondo, el antidemocrático es el que quiere poner orden y pedir papeles versus quienes dicen que es completamente normal entrar a un país de manera ilegal y mantenerse en el país de manera ilegal. Lo Y que Claudia pasa, Sheinbaum, dime. lo que pasa es que con el cambio de los tiempos está cambiando también la definición de lo que es o no es democrático, Nicole. Cuando, cuando usamos la palabra democrático, así sin considerar los cambios, estamos asumiendo cómo era y cómo se entendía la democracia en una época en que la política era un asunto de élite. Entonces la democracia significaba sencillamente que las disputas políticas entre la facción dominante y la élite se resolvían por medio del voto. Ese era el significado de democracia, un mecanismo para determinar políticas públicas. Pero ahora otro significado que tiene, tácitamente, inconscientemente, ¿no? Democracia significa ahora la presencia de las masas, los derechos de las masas, las acciones de las masas. Democracia significa que tú tienes que dejar que entren masas a tu país, que tú tienes que dejar que las masas en la casa, en la calle hagan lo que quieran, que tú tienes que hablar el lenguaje de las masas. Entonces, si tú estás contra eso pensando en términos tradicionales, de que la democracia es un mecanismo político electoral y que esto otro simplemente es desorden y caos, tú te conviertes en esta nueva mirada democrática, entre comillas. Esto está estudiado por Aristóteles, y yo no estoy inventando nada. Te conviertes en antidemocrático. O te conviertes, como dicen acá en Chile, en facho. Bueno, también en Estados Unidos usan esa expresión, en fascista. Fascista es hoy en día el que quiere tener orden en su país, y en ese sentido, como me decía alguien, pero parece que en Chile 2
tercio o tres cuartos del país somos todos fascistas porque queremos orden, queremos que no nos disparen en la calle, no queremos que nos roben los negocios, que nos quemen, etcétera. Pero ese es un nuevo concepto. Y estos políticos demócratas que tú mencionas son oportunistas, ven esta situación, esas masas votan, esas masas te pueden llevar al poder, así que hay que estar con ellas, hay que mimarlas, hay que acariciarlas y hay que oírlas. Así que aquí lo que están en juego, obviamente que es político, esto es un 100%, son dos visiones completamente distintas del mundo. Si eso es lo que se está jugando ahora en todas partes. Y por eso que cada evento puede ser el negro que mataron en la calle o puede ser unos mexicanos patipelados, digamos, medios delincuentes que andan enarbolando una bandera de otro país en Estados Unidos. Da lo mismo, es una buena razón para salir a tratar de echar abajo, porque algunos están pidiendo hasta la renuncia de Trump en este momento, echar abajo este estado de cosas que no está no está en sintonía con esta democracia de masas, con la masocracia, llamémosla mejor más que democracia. Claro, pero ¿quién definió qué es lo que es democracia hoy día? Lo está definiendo la izquierda, Fernando, con Sí, las pues, banderas de la izquierda. bueno, La derecha, pero la Nicole, derecha política eso es lo que estoy diciendo en el fondo, ya, pero obviamente. Ya, al dale final de nomás. cuentas, democrático es que, que puedan entrar las masas de manera ilegal a los países y de alguna manera el Estado se las arregla para que queden ahí dando vuelta o darles Así es, beneficios. eso es, eso En es. la democracia se define hoy por una agenda ambientalista que no permite el desarrollo económico y una serie de otras situaciones a las cuales al final se contrapone al concepto tradicional de democracia, efectivamente, pero Eso es. esa democracia está definida por el progresismo. Entonces la pregunta es No, si eso es verdaderamente democracia. Mira lo no, que sí, dice da lo mismo, por Nicole, lo que tú creas que es verdaderamente democrático. Aquí hay que examinar qué es lo que los otros creen que es verdaderamente democrático. Ellos tienen otro concepto de la sociedad. La palabra democracia es un abrigo que se ponen encima. Y abarca todas estas cuestiones, incluyendo lo que tú mencionas, el tema ambiental y todo lo demás, los sexos, las sensibilidades, la cacha de la espada. Es un hecho. Yo no voy a discutir con ellos si eso no es democracia, porque la verdadera definición de democracia es esta otra. Da lo mismo. La gente determina una determinada definición y actúan en conformidad con eso, y esas son las realidades que hay que examinar. Yo no las evalúo como buenas o malas, simplemente observo un hecho que se está dando en todas partes. Un cambio en el concepto de democracia, una conversión de la democracia en demagogia, masocracia, no sé, hay distintos nombres para esta cuestión. Habría que preguntarle a Patricio Navia qué nombre le dan ahora a los cientistas políticos a esta cuestión, porque los nombres los cambian también. Bueno, lo que iba a decir es que tú mencionaste lo de las banderas mexicanas y acá viene todo este cinismo. Claudia Sheinbaum, por supuesto que no está de acuerdo con la presidenta de México, con lo que hace Trump. Y dice, no es con violencia y Eso, justamente. represión o redadas como se soluciona el problema migratorio. La ¿Cómo pregunta se hace? entonces, ¿cómo? 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 Entonces después ella dice, no estamos de acuerdo con esta forma de entender ese fenómeno y tengo profunda preocupación cuando son desde las fronteras de México. De partida los inmigrantes no se quieren quedar en México, me imagino que será porque habrá algún problema en México, ¿no? Parece. Segundo, cruzan a Estados Unidos y resulta que el problema es de los gobiernos norteamericanos, no se hacen cargo y resulta que los inmigrantes levantan banderas mexicanas. Es toda una confusión. Miren, yo les tengo el ejemplo para darle, para que puedan tomar la magnitud del problema que puede tener Estados Unidos. A Chile se han deportado chilenos desde Estados Unidos, solo 2 aviones, son 87 chilenos. ¿Quiénes fueron deportados a Chile? Con antecedentes penales, con causas pendientes. Y si no tienen antecedentes penales, estaban en Estados Unidos sin papeles migratorios, de manera ilegal. Se quedaron más tiempo del que dijeron que se iban a quedar o el del que permite la ley norteamericana. Entonces, los deportan y como está todo al revés, tienen la patudez. El último avión fue la prensa a entrevistar a alguno y resulta que varios inmigrantes, no los que tienen causas pendientes, porque esos se taparon el rostro para que ustedes vean a quienes deportaron, multiplíquenlo por miles, por cientos en la realidad norteamericana. Bajan del avión con la cara tapada, entrevistan a algunos y dicen,
queremos acusar que recibimos malos tratos del gobierno norteamericano. Hubo días que tuvimos que dormir en el piso y después nos deportaron. Y el ministro de Justicia chileno, Jaime Gajardo, del Partido Comunista, alertó a las autoridades y mencionó esto de que habían recibido no muy buenos tratos, quiero decirles tal cual lo que dijo, y dice que así no se respeta la dignidad humana, estamos muy Sí, preocupados. qué Pero si idiota. acá lo importante es que estas personas violaron la ley norteamericana para entrar a Norteamérica y no solamente violaron la ley, sino que algunos cometieron delitos y no solamente cometieron delitos, sino que algunos entraron con la intención de delinquir y otros entraron con papeles manchados, que eran causas pendientes en Chile. Entonces, miren cómo tergiversan en todo y aquí el énfasis no es si los trataron bien o mal, aquí el énfasis es que esas personas quebraron la ley. Pero resulta que el Sí, pues, trato humano, y ellos esa tienen la es. desfachatez de decir eso. Son Miren los cómo se han dado desfachatados. vuelta. Ese señor, el ministro de Justicia, es francamente indescriptible, un tipo así. Bueno, eso es lo que te estoy diciendo, que se ha dado vuelta todo. La definición de democracia, lo que importa ahora es la masa, contundente, cada vez más numerosa en el mundo. Somos 7 mil millones de habitantes, hay 5 mil millones de hoy por hoy, hay 5 mil millones de gente que no está contenta, por lo menos, que demandan, que gritan, que salen a las calles, que pueden poner a quemar cosas. Hay que usarlo, hay que comprenderlos, hay que hablar de sus derechos humanos, de su dignidad. Esa es democracia hoy en día. Cualquier otra mirada de orden, de disciplina, de ley, de que se vota, y que en eso consiste la democracia y que hay derecho a voto, todo eso se ha convertido en una pieza de museo, se está convirtiendo en una pieza de museo. Y por eso que apareció Trump, pues, si no es casual. En otros tiempos Trump no habría, no, se habrían, Nada, un nada, no voto. pasa nada, porque lo habría No pasado pasa lo que nada. ese candidato de los años 60, como, no me acuerdo cómo se llamaba, no llega a ningún lado. Porque hay una buena parte de la sociedad norteamericana que es la gente que está bien integrada al sistema, que prosperan, que les va bien, que tienen posibilidades, de las clases medias para arriba, digamos. Esos quieren que se termine con esa cuestión, pues, son los que votaron por Trump. Y hay también otros sectores, digamos, más raros, más difíciles de describir, como esos guatones barbones que andan en motocicleta con una mina pegada en la espalda. Bueno, esos son grupitos muy especiales, extremistas, pero se entiende Trump por eso, por ese cambio en la sociedad norteamericana. Eso es todo. Y en Chile si tenemos un gobierno, cosa que no lo veo por dónde, un gobierno un poquitito más como el que piden algunos en YouTube, un gobierno más fuerte, va a ser por lo mismo, porque las situaciones históricas han cambiado completamente. Amigos, antes de continuar, tenemos todavía un poquito de tiempo, les quiero recordar a María y Movéis, que son un grupo de chilenos que se dedican a los negocios inmobiliarios en Florianópolis, Brasil, y quieren ayudar a nosotros, el resto de los chilenos, a que hagamos buenos negocios allá, tener una propiedad para usarla, para hacer negocios con ella, para lo que usted quiera. Tienen ellos un amplio stock de propiedades para que usted vitrinee, o sea que manejan Inmovéis, todas, algunas de ellas con financiamiento directo disponible, los acompañan en el proceso de compra, desde la búsqueda de qué es lo que quieren, les interesa comprar, hasta la firma final. Durante este mes hay un descuento, una promoción exclusiva de 10% de descuento en los proyectos seleccionados y le regalan el amoblado de cocina. O sea, aquí tienen una excelente oportunidad de inversión con María Imovéis y sus profesionales que ustedes ubican en las direcciones que ven a mi derecha. Continúo con Patricia Stocker, otra señora, tan de moda las mujeres hoy en día. Patricia Stocker y sus profesionales dedicados a registrar marcas en Chile y en el planeta, y creo también que en la nebulosa de Andrómeda, para que usted esté tranquilo con su marca comercial, que no lleguen los patúos a disputársela. Continúo con Salinas y Ojeda, un buffet de abogados civiles, temas civiles, que son los más frecuentes, que tienen una muy buena tasa de éxito, un muy buen porcentaje de triunfos legales, y están a su disposición en salinasyojeda.cl, como también están a su disposición urantiacos.cl, creadores de software para corporaciones, software a la medida, exactamente lo que su corporación, empresa, universidad, lo que sea, necesita para procesar los específicos datos que esa corporación opera, usa, tiene.
Fuera de eso tienen otros productos informáticos que ustedes están viendo aquí en el afiche, diseño de aplicaciones móviles, de sitios web, etcétera. Y Glow Lab, ¿qué es lo que es Glow Lab? Es una agencia de publicidad digital que hace una cosa súper importante que a muchos se les pasa por alto. Hace que la publicidad digital que usted contrató en una plataforma digital sea efectiva, que no se quede todo en alguien que miró la pantalla y vio el monito, o que hizo un clic y luego nunca más pasó nada con él. Para que pase algo, para que se convierta en cliente, para que compre, para que vea, para que haga algo con ustedes. Ellos tienen métodos para eso en Glow Lab. Y ya que estamos llegando a las proximidades del pitazo final, les recuerdo de inmediato a Ricardo Yarzún y su canal de YouTube, donde usted va a encontrar un tutorial para usar bien la inteligencia artificial y sacarle partido, no usarla meramente como un buscador al cual puede hablarle de forma más conversacional. No, tiene muchas más aplicaciones. En Ricardo Yarzún, el canal en YouTube, lo ubica fácilmente. Sigo con Wikiper, contadores, auditores a disposición de empresas grandes, medianas y pequeñas para que tenga una contabilidad bien hecha y no tenga problemas ni con impuesto interno ni con nadie. Y termino con Zócalo Comunicaciones, que ubican en zócalocomunicaciones.cl. Amigos, si usted tiene un evento que quiere hacer conocido, que quiere que la gente lo conozca, que asista, etcétera, póngase en contacto con ellos, son muy eficientes, son buenas personas, trabajan bien, nosotros los conocemos personalmente y se los podemos recomendar con toda confianza. zócalocomunicaciones.cl. Bueno, nos quedan como 5 minutos, Nicole. No sé si tienes algún otro tema que quieras desplegar. Sí, bueno, a propósito de las masas, yo diría que no solamente estamos en esa época, Fernando, sino que estamos en la época de la utilización de las masas. Sí, claro. Mira lo que está pasando con el tema de la migración, pero en Chile, a propósito de la reforma política, de la reforma del sistema político, donde se quiere establecer el voto obligatorio, pero con sanciones, y donde se dio la discusión con respecto al voto de los extranjeros. Eh, el voto de los extranjeros termina siendo importante porque entiendo que podrían votar alrededor de 500.000, 800.000, calculan algunos. Y claro, la izquierda está sacando los cálculos que son personas que salieron de gobiernos principalmente de Venezuela o de países que han sido liderados por el progresismo y que estarían votando por gente de la derecha. Ese es el cargo Sí, claro, eso es. el cálculo que están sacando. Y miren cómo utilizan a las masas para esto, porque los inmigrantes sí, pero ahora no. Y resulta que el diputado Manucheri, del Partido Socialista, dice que hay que subir las exigencias. No lo dice solo él, pero me voy a quedar con una frase de él. Dice que hay que subir las exigencias para que los extranjeros voten por el presidente de la República. Y dice, porque si no vamos a entrar a una venezolanización Ahora, de la votación en Chile. Ahora. Es decir, ahora, vengan, acuérdense cuando decían vengan todos, acá les damos casa, les damos seguridad. No, cerrar la frontera era fascista. Acuérdate cuando Kast en el primer proceso, en el primer elección presidencial, decía que hay que cerrar la frontera, hay que segurizar las fronteras y la trataban de fascista, de violador de derechos humanos porque no permitía entrar a los inmigrantes. Y resulta que venezolanización de la política, dice Manucheri, pero resulta que ha venezolanizado la sociedad chilena, no solamente con Venezuela, sino que también con colombianos, con haitianos, de República Dominicana, peruanos y bolivianos. fíjate una Entonces, cosa. mira el cinismo y No, cómo asqueroso, utilizan a las asqueroso. masas. Mira tú otra cosa, fíjate a propósito de estos canallas. Ellos están muy contentos con que gente que hace 20 años que están fuera de Chile voten, gente que tiene menos contacto, o sea, ningún contacto con Chile, mucho menos que estos inmigrantes que por último están en Chile. Ah, pero los que están fuera son casi todos de izquierda. Exacto. Claro, ellos sí que voten, pues, porque son los compañeros que salieron del país y siguen ellos como todos los tontones que tienen una fe, siguen siendo izquierdistas. Entonces, ellos que pueden votar, que voten, que vayan al consulado a votar. Pero los que están acá, efectivamente, la inmensa mayoría, es cuestión de conversar con cualquiera que llegue a tu casa a dejarte un paquete. Yo he conversado con varios. Todo,
pero te dicen, pero ¿cómo no ocurre que vamos a votar por estos gallos, que nosotros, estos tipos son unos imbéciles? Ahora, Así te dicen. Entonces, claro, ahora el señor Manuchetti descubrió los peligros de la venezolanización. Mira de que de la son política. Mira los increíbles, conceptos. son Increíble. increíbles. Ahora, ojo que no, evidentemente para votar, si usted es extranjero, tiene que tener papeles. Sí, claro, obvio, por supuesto. Actualmente la ley exige 5 años, pero mire cómo pasa el tiempo. Ya han pasado 5 años del gran ingreso, desde que empezaron estos fenómenos migratorios en Chile de una manera mucho más importante. Entonces, ahora les preocupa la ley. No, si Entonces, ¿tú te son, acuerdas ese concepto de hay que hay que, democratizar más, hay que sí, profundizar la hay democracia? que. Bueno, ahora que no les sirve, hay que restringir la democracia, porque, por ejemplo, en la discusión con respecto a la multa, si el voto es obligatorio y no hay multa, no hay voto obligatorio. Eso hay que tenerlo claro. Sin multa o una multa muy baja, no hay voto obligatorio. Entonces, lo que se está discutiendo en el Senado y que dicen que no va, que va a estar difícil la discusión en la Cámara de Diputados, es que la multa sea alrededor de 34.000 a 304.000. Pero resulta que el gobierno, el presidente Boric, que tanto habla de profundizar más la democracia, hizo reserva de constitucionalidad. Entonces no está tan claro lo de la Bueno, sanción o de mira, la multa. está clarísimo que estos tipos son unos hipócritas, a veces son hipócritas, a veces son cínicos y siempre son idiotas y corruptos. Ya no hay palabras para describirlos ya. Honestamente, honestamente, si llegaran a ganar de nuevo estos fulanos, es como para mandarse cambiar del país y que se queden con con el raspado de la olla. Ahora yo no me puedo ir porque yo estoy por irme al cementerio, no por irme a otro país. Es impresionante, son muy impresionantes. Marcan récord en todo, en todo, en todo, en todo. Qué cinismo más grande. Ahora resulta que están preocupados de la venezolanización. Ahora sí que hay que cuidar las instituciones, hay que cuidar la democracia, hay que cuidar los pitutos, si eso es lo que quieren cuidar nada más. Pues hay que cuidar, hay que cuidar, qué sé yo, hay que cuidar el tipo de vida que llevan, el poder, las cajas donde meten las manos, los cajones, hay que cuidar la capacidad para seguir robando. Son últimos. Yo no me voy a olvidar nunca, nunca de esa grabación de un diálogo entre la famosa Catalina esa Pérez, que entiendo que se llama Catalina Pérez, y su pololo respecto a cómo conseguir una pega en algún lado. Nunca había escuchado algo más chanta, ¿te acordáis? Oye, qué cuático, oye, ¿y esta cuestión te tica? No, no te tica, oye, pero yo no. Bueno, ahí estaban pintados de cuerpo entero los chantas que llegaron al poder, estimado amigo, la chantocracia. Bueno, chantócratas, voy a ponerlo los chantócratas. Lo- Te doy un dato No, no porque nos alcanza el tiempo ya, a menos bueno, que sea un minuto. bueno, voy a intentarlo. En la reforma del sistema político, todos sacan sus cálculos y me voy a ir hacia atrás con el primer gobierno de Sebastián Piñera. ¿Alcanzo o no alcanzo? O sea, si te va a demorar un minuto, sí, si no, no. En el primer gobierno de Sebastián Piñera, que fueron quienes aprobaron y llevaron adelante lo del voto voluntario, los cálculos que sacó la derecha en ese minuto fue que, como era voluntario, la gente ABC1 o la gente más letrada o la gente más instruida iba a salir a votar. Por eso también en la derecha aprobaron eso del voto voluntario. Sacaron cálculos y pensaron que le iba a favorecer. Cuando todos los analistas decían, eso no es lo que hace el voto voluntario lo que hace es que ganen posiciones radicales, Mm. porque tienen que motivar a la gente a salir y por eso produce mayor polarización. Pero la derecha, la ruleta estaba en el segundo piso, Sebastián Piñera en el gobierno, calculó que con el voto voluntario salía la gente que leía los diarios o que leía Oye, más de política. de Mal calcular. cálculo también. Todos calculan. Claro, son buenos calculadores, los hace sumar uno más uno y te dan tres como resultado. Son muy penquitas. Bueno, estimados amigos, sería todo por hoy. Nos vemos con Nicole Rodríguez el próximo martes. Vamos a ver qué pasa con Jara, vamos a ver qué pasa con este proceso que se acerca a las primarias. Y ahí estaremos nosotros comentando y, y todo lo demás. Muchas gracias y será Chao, hasta chao.